sigue y nunca termina la Z101. Licenciado José Ramón Peralta, ministro administrativo de la presidencia, bienvenido a este gobierno de la mañana. Y bienvenido el doctor Luis García, que está con nosotros, doctor y licenciado, periodista, no puedo huir de decirlo. Sí, cómo no, claro molesta, que sí. molesta. No, imposible, todo lo Un contrario. gran comunicador y abogado, y un gran activista político y un excelente columnista, y quería decir esto antes de irme. Escúcheme, don Álvaro. Sí, adelante. Y un gran amigo de los amigos. Y un amigo de los amigos, una persona excelente. Mira, Perdóneme, don Álvaro, yo quería decir que también Adelante. nos acompaña hoy el señor Bienvenido Rodríguez. Ah, Aquí damos sí, la sí, bienvenida claro, en esta cabina. claro. Adelante. No, don yo Álvaro. quería decir esto, que repetir una cosa que yo he dicho siempre, y que nadie se ofenda, ¿verdad? Nadie se sienta mal, ¿no? Se siente mal a alguien, lo siento. El doctor Peralta, el ministro Peralta, ha sido uno de los pocos del grupo de selecto de PLDistas que siempre ha estado activo en defensa de su gobierno, en defensa de su candidato, en defensa de su partido, de una actividad intensa, constante, sin descuidar sus delicadas funciones como ministro administrativo de la presidencia. Quería en presencia de él, porque no tengo la oportunidad de verlo, reiterar este asunto de que es un hombre que siempre da el frente. La cara. Siempre da la cara. Bueno, muy buenos días, muchas gracias por ese comentario. Muy buenos días, don Bienvenido, don Álvaro, don Willy. Y a lo mejor me sale algo. Daniel García Archibar, Rosendo, Felipe y aquí a mi lado Nayib Chayede. Chabebe. Ministro, Chaede. Ministro, hemos visto una situación política que se ha generado tras la situación del 16 de febrero. La oposición básicamente le ha tomado las calles al Partido de la Liberación Dominicana, las manifestaciones frente a la Junta de los Jóvenes, la marcha de ayer, conjunta de la oposición, cacerolazos, un nuevo fenómeno en el escenario político nacional, y vemos que el PLD está tranquilo. Exactamente, ¿cuál es la estrategia de ustedes frente a esto? Bueno, es un cóctel de preguntas. No, Es como una molotov. El programa completo prácticamente, ¿no? Ya no hay más preguntas después de esto, ¿verdad? Hemos visto una actitud muy pasiva de ustedes, el PLD y el gobierno, frente a esta situación. Sí, bueno, realmente, como ha habido de todo en esta semana, y con razón, lo que sucedió el domingo antepasado en el país no es cualquier cosa. Fue la suspensión de unas elecciones que debieron de ser libres y democráticas y participativas. Y eso es quizá la crisis más grande a que nos hemos abocado en los últimos 30, 40 años. Yo pienso que bien estamos saliendo para el problema que se presentó. La indignación general tiene toda la justificación. Nosotros estamos indignados. Yo, de mi parte, me gustaría estar también protestando, porque la justificación la hay. Pero el país también tiene que avanzar. Y yo entiendo esa posición de los jóvenes, como se han volcado a protestar, es comprensible. Los jóvenes son los rebeldes, siempre la juventud es rebeldía, y es normal que protesten y que muestren ese grado de indignación. Y qué bien que lo han hecho y han querido y lo han dejado establecido, y lo pudimos ver en el fin de semana, que lo han hecho queriendo que esto sea, que los partidos políticos no sean parte de esa protesta de ellos. Porque no es una protesta, los jóvenes siempre se han manifestado, y este caso están protestando, son antisistema en casi todo el tiempo, son antipartidistas. Y aquí han querido aprovechar organizaciones, quizá ese espacio de protesta para también montarse en esa justa
demanda. Yo creo que aquí esto nos presentará oportunidades hacia el futuro. Aquí tiene que investigarse profundamente qué sucedió, por qué esas elecciones no pudieron celebrarse. Pero sobre todo también nos abocamos a unas elecciones el próximo 15 de marzo. Y todos, el país completo, los organismos internacionales tienen que acompañar a la Junta para garantizar que ese proceso sea libre y transparente. Y yo quiero aquí, si me lo permiten, hacer un llamado a esa juventud que con todo razón reclama y está indignado. Nosotros estamos obligados a que esas elecciones del próximo 15 de marzo se celebren y se celebren correctamente. Y esa juventud, esos jóvenes de clase media que están protestando, son jóvenes muy bien preparados, en su gran mayoría. Y yo creo que pudieran ser un ejército de voluntarios que ayuden en las mesas, supervisando el proceso y den garantía de que ese proceso sea un proceso diáfano, transparente, libre de toda sospecha. Contar los votos en estas elecciones será un desafío, porque es bastante complejo. Si uno o dos jóvenes de eso lo tendremos por mesa, y ahí habían miles y miles de jóvenes, podremos tener la garantía de que se cuente correctamente y que nadie haga la cosa mal hecha, o que por ineficiencia no se resuelva y ellos puedan colaborar. Esto surgió porque me vino aquí esta propuesta, porque el sábado cuando iba a visitar a un amigo, una joven de 20, 25 años se me acercó que protestaba, que es de las que protestan ahí, y me dijo que cómo ellos podían colaborar. Y entonces pensé en esto. Posteriormente, ya en la tarde del sábado, el domingo, vi que otros comunicadores como Miralba Ruiz también ya hacía un llamado a que los jóvenes se inscribieran como voluntarios en la Junta Central Electoral. Así que yo creo que esto es algo para que pueda sopesarlo y nos ayuden a todos a que nuestra democracia se pueda seguir consolidando. Ministro Peralta, el PLD iba a celebrar una actividad en el Palacio de los Deportes, ¿verdad? Y la suspendió. Fue inteligente de su parte, porque eso en primer lugar podría evitarle concentrarse en la misma, y además también quizás que se produjera algún tipo de problema o algo de eso, lo que sea. Entonces, ¿cuándo va a ser esa reunión? Esa reunión estaba originalmente para el domingo. El domingo. Pero por las actividades que habían, lo ideal era darle espacio a cada quien que se manifestara. Y va a ser esta tarde, en el pabellón de voleibol del Palacio de los Deportes, del Centro Olímpico. Ahí estaremos trabajando. Nosotros no, Rosendo, no nos hemos detenido de trabajar. Nosotros desde el mismo día después de las elecciones hemos estado haciendo asamblea en todo el país, preparándonos para las elecciones del 15 de marzo. No hemos descansado un solo día. Porque esta protesta que se han dado, como decía, con justa razón, también tienen cosas que son positivas. Y es que aquí no estamos a 2 años de unas elecciones. Aquí estamos a 3 semanas de unas elecciones y a menos de 70 días de las elecciones generales. Y ese es el momento más importante para una democracia, para la democracia participativa, porque es el momento donde el pueblo dominicano tiene el poder de decidir quién va a regir su destino, tanto en el municipal el 15 como en lo nacional en mayo. Entonces, esta protesta
se canalizarán, no pueden, no van a pasar más porque más de donde están y con justa razón puede durar, no importa, todo el tiempo podrá, pero su expresión fundamental para la democracia estará en el momento que el pueblo emita su voto en estas dos elecciones. Y ahí lo que salga de eso, lo que salga de la voluntad popular, es lo que tendremos que aceptar todos, sin excepción, tanto partido de oposición como gobierno. Tenemos que aceptar todos el mandato que dé el pueblo, que eso será ya, estamos hablando en 3 semanas, tenemos elecciones y hay que prepararse. Y ya nosotros, como partido, nos estamos preparando para esas elecciones. José Ramón, a propósito de jóvenes, hubo un incidente en esas actividades de los jóvenes, que fueron las bombas lacrimógenas que se lanzaron y que tanto tú como otros funcionarios salieron adelante condenando ese hecho, incluyendo el ministro de las Fuerzas Armadas, y que eso se iba a investigar. ¿Hay resultados ya de esa investigación? Bueno, ustedes saben que nosotros desde el martes pasado, hemos estado, por instrucción del presidente, una comisión encabezada por el ministro de la Presidencia, el consultor jurídico y quien les habla. Hemos estado en una ronda de consulta con todo el liderazgo de los sectores que hacen opinión pública, escrita, del empresariado, y luego partimos a una visita a Washington, a hacer contacto con la OEA y otras instancias. Entonces, yo no he tenido el tiempo para esto. Luego, el viernes que llegamos en la madrugada del jueves, y el viernes nos pasamos trabajando el documento e informando al presidente de los resultados del viaje, hasta que se evacuó el documento que leyó el consultor jurídico. Entonces no he estado al tanto de qué ha pasado con esas investigaciones. A propósito de ese viaje, de esa comisión a Washington, del ministro de la Presidencia, del consultor jurídico y de usted, la Junta avisó el pasado viernes de que hoy iniciaba la investigación por parte de la Organización de Estados Americanos, acompañada del IFES y acompañada de UNIORE. ¿Eso es así? ¿Ya esa comisión llegó? ¿Ya esa comisión está en el país? Comenzaron a llegar las personas que van a iniciar la investigación, porque aquí va a haber dos delegaciones de la OEA. Una que es la de supervisión y seguimiento a las elecciones del 15 de marzo y otra que es la que va a estar en la investigación. Las dos cosas se van a llevar paralelo. Y eso ellos definirán, no sabemos. Eso es. Ministro. Hay que entender, fíjense lo siguiente. El presidente, mucha gente creería que el presidente hiciera esto que hizo con la OEA y esta visita antes. Pero tenemos que entender todos que la Junta Central Electoral es un organismo autónomo e independiente. Y el presidente en eso es muy cuidadoso. Nosotros tomamos la medida luego de visitar a todos los directores de periódicos que en ese caso, nos solicitaron esto como parte. Y cuando fuimos a la visita a la OEA, también vimos que había un ambiente para esto. Entonces lo hicimos de esa manera. Pero nosotros estamos desde el primer día interesados en una investigación profunda de estos hechos. Y se hará paralelamente. A propósito escúchame Felipe, de esa visita y esas consultas, bueno, ha habido propuestas del CONEP, incluso la misma oposición ayer en su manifiesto hablaba de un gran pacto. ¿Contempla el gobierno también hacer esa consulta con los partidos de oposición, allanar el camino para que haya realmente, incluso con la participación de las iglesias que también se han pronunciado en ese sentido? Decía
que la Junta es un organismo autónomo e independiente. Y el gobierno es parte del problema que estaba viviendo. Entonces hay que dejar que la Junta con sectores de la sociedad avancen. Y se está en ese camino. Parece que hay sectores empresariales, sociales, religiosos, que están moviendo eso. Y es mejor que sea de esa manera, porque así está libre de sospecha de todo, de que se quiere, que nosotros queremos poner a alguien o que el otro, ahí viene. Entonces, es lo mejor. Y yo pienso que el ánimo que vemos hoy en todos los medios es un ánimo de que aquí trabajar para que se celebren unas elecciones limpias y transparentes y que haya una colaboración de toda la sociedad en ese sentido. Ese es el ánimo que está. Y qué bueno que sea de esa manera. Porque siempre, si el gobierno llama, está, en este caso, siempre hay sospecha de algo. Es mejor que no haya ninguna contaminación. Ministro, yo quiero retomar la pregunta, porque hay dos propuestas de diálogo. Una propuesta de diálogo hecha por el CONEP, donde ya se han hecho incluso reuniones y contactos con el liderazgo político nacional, y otro fue el pacto político y social que en el día de ayer los 14 partidos de oposición proclamaron. Entonces, pero en medio de esa proclama, de ese pacto, acusan directamente al gobierno del sabotaje en la Junta Central Electoral. Primero dejemos que las investigaciones avancen. Nosotros somos los más interesados en que las investigaciones y que se esclarezca todo. Yo le voy a hacer una pregunta. Este es un gobierno que termina el 16 de agosto. ¿Qué presidente en el mundo quiere terminar con una crisis? Y más con un gobierno que ha sido exitoso y reconocido por todo el mundo en sus éxitos, tanto en lo institucional, tanto en lo social como en lo económico. ¿Qué presidente le interesaría? Pero voy ahora un poco más allá. Nosotros fuimos a un proceso interno en octubre, muy discutido, muy peleado, donde se puso en entredicho el voto automatizado. También se hizo una auditoría, salió que esas elecciones fueron limpias y transparentes. ¿Cómo nosotros vamos a querer ahora que el voto automatizado no funcione para dar razón a lo anterior? Explíqueme si ustedes le ven alguna lógica a eso. No, nosotros somos los más interesados. Un presidente que está terminando con los niveles de aprobación, con el nivel de reconocimiento internacional. Y yo le voy a decir, vamos a hablar de este, para que ustedes me digan si un presidente que ha hecho todo esto quiere terminar con una crisis. Vamos a hablar del progreso económico de la República Dominicana en estos 7 años y medio de gobierno. El país que más ha crecido de América Latina, promedio 6%. Del 13 al 19, un 6%. Lideramos América Latina, nos sigue Panamá. Crecimiento promedio por habitante, el país que más crece, que también el mayor, un 5%. Inflación promedio anualizada, somos el segundo con 2.6, que de más baja inflación. En ranking mundial de la inflación promedio, estamos el país de menos inflación promedio en el mundo. Estábamos en el año 2012 en 112. Datos, no son datos míos, son datos de la Global Competitive Report y del Foro Económico Mundial. Aumento o disminución del desempleo. Después de Honduras, el segundo lugar en aumento de empleo. Aumento o disminución de empleo anualizado por total de empleados. Nosotros en tercer lugar, con 3%. Salario mínimo. A ver cómo está. Salario mínimo, variación desde el 12 al 19. La República Dominicana pasó de 193 a 263 dólares. Ahí. Aumentamos. Aumentaron, después de todo esto estuvieron bajando. Bajó Argentina, bajó Brasil, bajó Colombia, bajó Costa Rica, bajó Paraguay, Perú, subió Chile, pero nosotros fuimos de los que subimos. Mejora o deterioro de la equidad. En segundo lugar, después de Honduras, donde bajó el nivel de inequidad. El índice Gini también bajamos. El gasto general del gobierno
que la gente habla mucho del gasto, lo bajamos un 2.7 en la República Dominicana con relación al 2012. Es después de otros que no están bien, como Haití, Venezuela y Ecuador, somos los que más bajamos el gasto. La nómina pública, la República Dominicana, aumentó de 3.7 a 4.6. El déficit general o disminución del déficit del gobierno bajó, la República Dominicana el primero, bajó su déficit con relación al 2012 en menos 4%. El índice de riesgo del país, hemos mejorado en las 3 calificadoras. El riesgo país, estamos en el promedio de América Latina es 3.81 y nosotros estamos en 3.61. Ingresos por turismo hemos aumentado enormemente. Y entonces vamos a ver ahora la habitación hotelera como ha subido, la zona franca como ha subido, las empresas de zona franca pasamos de 584 en el 2 a 711, los parques también igual, los ingresos por divisa aumentaron enormemente, las reservas internacionales, después de Ecuador el país que más ha aumentado sus reservas netas internacionales es la República Dominicana. El crédito otorgado al sector público, al sector privado, en el 12, para que ustedes vean el crecimiento del país, en el 12 la banca privada tenía prestado a los sectores productivos del país 484.168 millones de pesos en agosto del 12. ¿Ustedes saben cuánto tiene en enero, el 30 de enero del 20? 1 billón, eso es mil millones de millones, 217.748 millones de pesos. Estamos hablando de un crecimiento en 7 años que equivale al 151%. Eso no es invento, eso ustedes van a cualquiera de los bancos, como han crecido, y se busca. Eso no es invento. Entonces, un país que ha crecido de esa manera, que el sector, cuando llegamos, el sector público le prestaba a la banca, la banca le prestaba al sector público 70.000 millones, ahora le presta 66.000. Es decir, eso antes era un porcentaje altísimo, era un 12 y ahora es un 5.1 que prestamos. Es decir, bajamos de un 12% que era lo que cogía el sector público prestado a los bancos, a la banca privada, que en vez de ir al sector privado, los sectores productivos, iba al gobierno, ahora es un 5%. Y si vamos a lo que significa el sector manufacturero, en el 12 se le prestó 36.000 millones, ahora se le presta 84.000 millones. Eso es creación de empleo, eso es generar trabajo, es generar empleo, de todo, aumento de salario. En el caso del sector construcción tenía 33.328 millones y ahora tiene 82.000 millones de pesos prestados al 30 de enero. El sector comercio tenía 80.439 millones, hoy tiene 188.476 millones. Esto es otra República Dominicana en términos de los recursos. Y si seguimos a la pequeña, a la MIPYME, eran 11.479 y ahora son 25.000 sin lo que presta ProMIPYME, que le presta a esos pequeños con el crédito solidario. Y así en todos los sectores como ha crecido. Y si nos vamos entonces y vemos lo que es infraestructura, en el año 2012 ocupábamos el 62 puesto de 144 países. En el año 2019 ocupamos el lugar número 40 de 141 países. Eso mejoramos en la parte de infraestructura vial. Y si en la infraestructura portuaria pasamos del lugar 51 que teníamos en el mundo en el año 2012 al lugar 33 en el 2018. Bajamos 18 puestos. En la calidad de la energía pasamos en el 12, estábamos en el lugar 130. Y en este año estamos en el lugar 79. Y vamos al progreso social. La tasa de pobreza bajó 21%. Estamos hablando que bajamos del 49.9% de pobres que había en el 2012. Y ahora tenemos alrededor de
22% de 21% en el 19, 21.2%. Eso es bajar la pobreza. Y a esas gente que siguen siendo pobres, le estamos dando solidaridad, bono luz, plan social, bono gas, para que puedan sobrevivir. La disminución de la indigencia bajó, es decir, de los más pobres de los pobres, que era en el año de 9.9, bajó a 2.9 en el 19. Estamos hablando que sacamos más de 600,000 gente de la indigencia, gente que no podía ni comer, de la extrema pobreza. Así también mejoramos la parte de los subnutridos, que ahora es un 1%, según la FAO. Todos estos datos son de organismos internacionales. Y si nos vamos entonces a la parte, el gasto del gobierno en educación, cuando llegamos lo encontramos en 1.8 del PIB, está en 4% del PIB. La salud pública en 1.2% del PIB, está en 1.7 del PIB, todo eso sin aumentar impuestos. Es decir, hay un cambio. Las aulas, ¿cuántas aulas se han construido? Prácticamente lo mismo que encontramos, vamos a dejar, el doble. Tenemos una tarea pendiente con la parte de PISA, de las pruebas, hay que seguir mejorando, ahí tenemos algo pendiente. Pero si vamos a la parte, cuando llegamos, el analfabetismo que estaba, el que se computaba, porque había otro que estaba por debajo, que llegaba al 12 y pico por ciento, porque el que estaba en 9.8, hoy tenemos una tasa de analfabetismo por debajo del 5.5. Y si vemos, cada una de esas cosas son trabajando para la gente, y para los más necesitados, a la vez que a los más ricos, a los más se le daban la posibilidad de producir y crear empleos. Y en el progreso institucional vemos cómo también el país sigue avanzando. Y el nivel de ocupación de recinto carcelario, trabajamos para mejorar eso. Los homicidios en nuestro país, cuando llegamos en el 12, estaban 24.5 por cada 100,000 habitantes. Hoy está en 9.6, reconocido por organismos internacionales. La transparencia presupuestaria, bajamos del puesto 66 en el 2012 al lugar 29. Y si vemos el índice de libertad, somos los cuartos después de Costa Rica, Uruguay y Chile. Estamos en los primeros lugares. Es decir, si vemos el riesgo político, que hasta ahora estábamos en el segundo lugar con 71.2 detrás de Chile. Es decir, este es un país que en estos años del presidente Danilo Medina ha cambiado. Es otro país. Cuando nosotros llegamos en el 2012, encontramos el Producto Bruto Interno en 60,000 millones de dólares. ¿Sabe cuánto el Producto Interno se prevé que terminará en agosto? Si no llevamos este país a un derricadero en los próximos días o semanas. Esperamos terminarlo en cerca de 94,000 millones. Eso es otra República Dominicana que se creó en riqueza. Entonces, ¿usted cree que un presidente con ese nivel con una gestión tan exitosa va a querer terminar su gestión en medio de una crisis? Imposible, imposible. Nosotros lo que queremos es crear el clima y propiciar que aquí ya haya unas elecciones transparentes, limpias, en la medida que el gobierno pueda hacerlo, para salir y terminar bien. Y esto quedará para la historia como una de las mejores ejecuciones. Cuando aquí se le pregunta, en el INE también, quién ha sido los mejores presidentes que ha tenido la República Dominicana en los últimos 50 años, Danilo Medina aparece adelante con 8.7, valorado por el nivel de su gestión. ¿Cómo vamos a querer terminar mal? ¿Cómo vamos a querer terminar en medio de una crisis? No importa quién decide el pueblo que gane. No importa, aquí el pueblo decidirá quién va a ganar las elecciones el próximo 15 de marzo y en mayo decidirá quién será su nuevo presidente. Y para el que llegue, nosotros lo que necesitamos es seguir creando la base para que este país se siga desarrollando. No importa cuál sea el nombre, porque nosotros lo que tenemos que apostar a más democracia, a más crecimiento, a sacar más gente de la pobreza. Todavía no quedan en pobreza, señores. Más de 2 millones de personas y más de 300,000 personas en indigencia que no pueden comer. Y por eso es que tenemos que trabajar. Y hoy decía en algunos medios, decía el magistrado Subero Isa,
y el presidente de los industriales de cosas, que si esta crisis se alarga, podemos llegar a dañar la inversión y el clima de paz. Entonces, tenemos que protestar, pero tenemos también que guardar todo lo que ha sido el cúmulo de desarrollo de 50 años de desarrollo y de aporte de todos los partidos políticos para tener una mejor República Dominicana, una República Dominicana más inclusiva. ¿Que somos perfectos? No. Hay muchísimas cosas por delante que tenemos que seguir mejorando, porque no vivimos todavía en una tacita de café. Pero lo que tenemos, lo que hemos logrado hoy y que es reconocido por todos los organismos internacionales y por los otros países, tenemos que cuidarlo. Ministro Peralta, sin querer echarle leña al fuego, pero que usted como hombre de Estado nos analice eso. Esa es una tontería, por no decir otra cosa, perdón, pedir que los miembros de la Junta Central Electoral renuncien. Bueno, ya estamos abocados a unas elecciones, lo que tenemos el 15. Sería desatar otra crisis mayor en este momento. Así nos lo hicieron saber en la OEA, que son expertos en esto. Ya lo que hay que trabajar, acompañar a esta Junta Central Electoral, que todos los sectores sociales y económicos del país se puedan abocar en eso, los partidos políticos colaborar para no crear más daño, todos, desde el PLD hasta el más pequeño de los partidos, todos colaborar para hacer que se cree un ambiente en que puedan motivar a que el pueblo participe, motivar a que los sectores sociales del país se involucren en estas elecciones, que le demos una mano porque tenemos por delante un gran reto. Estas elecciones tienen que salir bien, sí o sí, porque si no estamos poniendo la estabilidad democrática nuestra a futuro en juego. Estamos poniendo en juego la economía de nuestro país. Entonces eso tiene que salir bien. Licenciado. Y que gane el mejor. Que gane el mejor, que gane el que el país y el pueblo vote por él. Todos ahora han dicho que ganaban. Bueno, si todos hemos dicho que estamos arriba y que ganamos, entonces vamos a ganar y aceptemos. Que el que ganó, ganó y el que perdió, perdió. Licenciado José Ramón Peralta, dentro de la propuesta que hicieron los partidos de oposición que marcharon en el día de ayer, está la de que los funcionarios del gobierno no hagan campaña y que si quieren hacer campaña, que tomen una licencia en sus cargos. Asimismo habla también de que el presidente de la República se convierta en un ente mediador, más que en participar en la campaña a favor del candidato o los candidatos de su partido. Y también habla de la prohibición de contribuciones de contratistas y suplidores del Estado, para así evitar, según dicen ellos, extorsión. ¿Qué le parece a usted estas propuestas que hace los partidos de oposición? Nosotros no vamos a ceñir a la ley. Nosotros vamos a ceñir a la ley. Y haremos lo que... La ley dice que no inauguramos y no estamos inaugurando. Y tenemos decenas, cientos de obras por inaugurar y no lo estamos haciendo. La ley dice que no se puede participar un funcionario en horas públicas, en horas de trabajo. No participaremos en otro de trabajo, pero no podemos eximirnos de nuestra calidad. Es decir, yo soy miembro de un partido. Yo lo que no puedo es tomar ni usar los recursos del Estado para favorecer a mi partido, ni utilizar las horas que le debo dedicar a trabajar a mi Estado, al Estado Dominicano. Yo ayer estaba trabajando el día entero. Nosotros salimos temprano y llegamos aquí a las 2:30 de la tarde, trabajando. Entonces, y eso es lo que nos ven. A este presidente lo que se le ve trabajando todo el tiempo. A este presidente no se le ve politiqueando. Este presidente no ahora. Aquí se fue a votar el 17 de... El 16 de febrero. Y ustedes no vieron al presidente acompañando a todos los candidatos. Fue una asamblea de su partido en Santiago. A una sola. Pero no estuvo con todos los candidatos. No salió a nada. ¿Y qué más quieren? ¿Qué más quieren? Porque en la historia dominicana yo nunca había visto eso. El presidente, cuando le tocó ser candidato en el 16, paró toda la parte social, las inauguraciones, la publicidad, todo lo paró.
no porque se lo pidieran, por motu propio. Entonces, y es un hombre que usted no lo ve que está arriba de una jipeta ni nada de eso. Y puede hacerlo en su hora de libre, porque es miembro de un partido. Entonces, yo creo que no sé a qué le tienen tanto miedo, pues si dice que están ganados, ¿por qué tienen tanto miedo? Porque si están ganados todo, ¿por qué? Yo no entiendo por qué poner todo este tipo de cosas. Vamos a ceñirnos a la ley, vamos a respetar la ley, vamos a hacer que lo que dicen la ley las leyes y la Constitución de la República se respete. Eso incluye, ministro, ¿verdad?, los funcionarios que han sido sorprendidos infraganti y que el organismo como la OEA hizo un levantamiento, recibió informes que amenazaban a empleados públicos de que si no votaban por los candidatos del gobierno serían cancelados. Bueno, creo que se dio yo no lo vi, pero sí lo oí, es decir, no tengo el testimonio directo, pero supe de un caso que se dio eso. Lo otro fue una legisladora, y la legisladora aquí... ¿Pero qué hace el Estado, el gobierno, en esos casos? Porque usted decía que no me tocó a mí, pero me imagino que le tiene que haber llamado la atención en este caso. Usted es el ministro administrativo de la presidencia. Sí, pero no soy el jefe de toda la administración pública en eso. Sí, pues, eso le compete a usted, en el caso de los que son funcionarios del gobierno. No, en ese caso, bueno, no me tocó a mí, no me toca a mí, no es una dependencia. Mira, tú sabes que todas las direcciones dependen de un ministerio, están adscritas a un ministerio, entonces tiene que ser el ministro de ese que le pueda dar a ese. Y resulta que... Pero yo no estoy, escúcheme, porque quiero establecer claro que no estoy haciendo un señalamiento específico de fulano de tal. Estoy hablando en sentido general, porque usted dice que se van a ceñir por la ley. Pero puede ser... lo veo muy bien eso. Pero... Ahora, olvidémonos de lo que ha pasado. Daniel, puede ser lo que pueda pasar. Pero puede ser un caso aislado. También, por eso digo. Porque tú crees que está bien, entonces yo podría decir que fue el PRM que mandó a decir que mataran al presidente, que un joven lo dijera. No, porque usted sabe que eso... Entonces, estaba en una manifestación, entonces son casos aislados que se dan y se llama la atención. Y falta de respeto que hay en todos los lados. Y decimos que eso es el PRM que manda a hacer esa falta de respeto a la gente. No, son casos ahí, no podemos estar acusando así de una vez, y son militantes. Entonces, es una línea. Entonces, tenemos que ver, son casos que no es generalizado. Ministro, hay una asamblea hoy del Partido de la Liberación Dominicana. ¿Cuál es la agenda? ¿Se percibe a un Partido de la Liberación Dominicana un poco a la defensiva luego del domingo hacia acá? ¿Cuáles son los próximos pasos del PLD? No, trabajar y trabajar. Y en eso estamos. Nosotros no hemos descansado. Todos los compañeros el fin de semana estuvieron movilizándose en el país completo. Importantes manifestaciones en toda la región, en Puerto Plata, el este. Aquí ayer hubo una marcha grandísima, inmensa, bajo la lluvia de Luis Alberto, el candidato. Lo mismo sucedió en San Pedro, La Romana, Tomayor, Monteplata. Es decir, ha habido una movilización y asamblea preparándose para el 15, porque usted tiene que prepararse para poder ir a unas elecciones, como usted se entrena para ir a un campeonato de béisbol o de baloncesto. Hay que entrenarse y hay que comenzar temprano, porque si no coge la noche. Así Ministro, ¿y qué lectura? Usted nos ha traído una serie de cifras que hablan de un panorama, sobre todo económico, de la República Dominicana, que nos diferencia de muchos países de la región. Y son cifras no del gobierno dominicano, sino de organismos internacionales, certificadas por organismos internacionales. ¿Qué lectura le dan ustedes entonces, después de todo este progreso, a este escenario de protesta? ¿Cómo es posible, por ejemplo, que una persona que vive en una torre, en un piso 13, 14, que la ha comprado en los gobiernos del PLD, esté dándole a una cacerola desde el piso 2? Porque aquí hay dos cosas que se han manifestado. Primero, una indignación generalizada de lo que sucedió. Y los jóvenes han encabezado eso. Los partidos políticos, algunos han querido esconderse detrás de eso y como que es lo mismo. Y los separaron. Separaron esa manifestación, esos actos de indignación. Ustedes los políticos vayan a otro sitio.
porque si soy antigobiernista, si soy antipeleista, también soy antipartidista de todo. Y quiero que me dejen limpio en esto. Los cacerolazos que se dan no son un nuevo método de protesta que ha incursionado en el país. La gente tiene derecho. Eso no, quien toca una cacerola en su casa no le hace daño a nadie. Y entonces esto, yo me imagino que ahí en este caso sucederá como con la indignación de los jóvenes, que en un caso tú ahora no distingues cuáles son parte de los jóvenes que realmente, porque están indignados con el sistema, cuáles son opositores en ese caso. Pero es el derecho y hay que aceptarlo, estamos en democracia. Ahora, con esto, don Álvaro, viene un nuevo ingrediente de protesta a nuestro país, que hacia adelante para los próximos gobiernos, no importa de qué color y partido sea, será un desafío, porque han puesto esto. Nosotros ya estamos saliendo, y a nosotros no estamos, como decía al principio, a 2 años, unas elecciones, que esto nos pueda preocupar más allá de la preocupación de un de gobernantes responsables, que por qué y ver por qué protestan. Y sabemos de dónde vienen ahora, por la indignación que hay por las elecciones. Nosotros hay elecciones ahora y hay elecciones en mayo. Y por ahí la gente canalizará la expresión de su voluntad para votar por el que crea que debe enrumbe el país por el mejor camino. Pero, perdón. Sí, adelante. Sí, pero para los próximos gobiernos, no importa cómo se llame el nombre del partido o el color del partido, esto es un desafío que han puesto sobre la mesa. Y ojo para nuestro país hacia futuro. Usted señaló que esto es nuevo, la cacerola, en nuestro país, pero es bueno recordar, desde el punto de vista histórico, que es un tema desagradable, y excúsenme los que no lo conocen y, por ejemplo, se han integrado a eso. Recuerden que el cacerolazo fue un invento del golpe de Estado contra el presidente constitucional y democrático de Chile, doctor Salvador Allende Gossen, como parte de la conspiración, el asesinato del general René Schneider, jefe del ejército, y muchas otras cosas más. Hubo manifestaciones pagadas para que personas de la clase media alta y rica inclusive saliera a las calles a protestar golpeando las cacerolas. El cacerolazo fue una invención de los golpistas chilenos, o sea que no es nuevo en República Dominicana, pero históricamente no es nuevo, y debo decirle a los que no lo sepan que es un tema desacreditado. Gracias. El presidente irá esta tarde a esa asamblea del Partido de la Liberación Dominicana como miembro del comité político que es. ¿Va a participar Danilo Medina? No tengo la noticia ahora, no puedo dar la información. Gracias, licenciado José Ramón Peralta, ministro administrativo de la presidencia. Llévatelo, Cundo.